Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y todas las personas que se han conectado a esta jornada de capacitación que es respecto al Fondo de Protección Ambiental 2026 de Proyectos Sustentables Ciudadanos. Mi nombre es Hugo Cabrera Navarrete, formo parte del equipo del Fondo de Protección Ambiental del nivel central. En esta ocasión también me acompaña mi compañera Teresa Silva. Ella va a estar respondiendo consultas y preguntas que vayan realizando en el chat de esta jornada de capacitación, a medida que yo también voy a ir presentando las diapositivas o la presentación, valga la redundancia, que va a apoyar esta jornada. ¿Ya? No sé si Tere, tú quieres presentar también. También nos acompañan algunos encargados y encargadas regionales del Fondo de Protección Ambiental. Veo que están ahí conectados, además de las personas de distintas organizaciones que yo entiendo que están todos interesados, obviamente, en poder postular al Fondo de Protección Ambiental. Ya la idea es que nosotros vamos a hacer una presentación de cuáles son los principales requisitos, características de este concurso, de qué manera se tiene que completar o cuáles son las características para postular sus proyectos medioambientales quieren desarrollar en sus localidades, en sus territorios. Y obviamente, una vez finalizada esta presentación de apoyo con el PowerPoint que vamos a proyectar, es también revisar la plataforma de postulación, la cual es la plataforma fondos.gov.cl, plataforma donde se alojan la mayoría de los fondos concursables de los distintos ministerios o servicios públicos del país, y entre los cuales está también nuestro concurso del Fondo de Protección Ambiental de Proyectos Sustentables Ciudadanos. Sí, voy a abrir entonces la presentación para compartir en honor al tiempo también, para que comencemos de manera ya formal la jornada. Si me pueden confirmar un dedo para arriba o alguien de si se está viendo bien, por favor, la diapositiva, si está compartiendo, si todos están revisando, veo muchos dedos para arriba. Muchas gracias. Con eso es suficiente. Muchas gracias. Bueno, como yo les decía en un principio, nos convoca el 29º concurso del Fondo de Protección Ambiental, Proyectos Sustentables Ciudadanos, año 2026. ¿Ya? Nosotros abrimos las postulaciones el año 2025, se abrieron las postulaciones el 26 de agosto y están abiertas hasta el día 7 de octubre a las 14 horas horario de Chile continental a través de la plataforma fondos.gov.cl. Veo que hay algunas manos levantadas. Por favor, si tienen alguna consulta, háganla directamente dentro del chat. Ya ahí va a estar mi colega Teresa Silva respondiendo las preguntas que ustedes escriban dentro del chat de esta reunión, de esta jornada de capacitación. Bueno, el Fondo de Protección Ambiental, quizás muchos ya han participado, algunos a lo mejor es primera vez que se familiarizan con nuestro fondo. Es un fondo del Ministerio del Medio Ambiente. Nació al alero de la Ley de Bases del Medio Ambiente el año 94, 1994, cuando no existía aún el Ministerio, sino que era la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Y este fondo es el primer fondo concursable de carácter nacional y en temáticas medioambientales con que cuenta el Estado de Chile. Ya principalmente busca financiar proyectos que presentan la ciudadanía organizada, que se orientan a la protección o reparación del medio ambiente, preservar la naturaleza, conservar el patrimonio ambiental y obviamente en pos o en beneficio del desarrollo sustentable dentro de los territorios, distintos territorios de nuestro país. Bueno, importante también recalcar
nuevamente, quizá ustedes ya conocen nuestra página web, fondos.mma.gov.cl. En dicha página, nosotros tenemos toda la información que requiere la persona interesada en postular y en presentar proyectos al concurso del Fondo de Protección Ambiental 2026. Ya ustedes ahí van a tener información respecto a cuál es el objetivo del concurso, cuál es el público objetivo, cuánto es el monto de financiamiento y también todos los antecedentes, toda la información, documentos, anexos, bases, manuales, toda la normativa que conforma este concurso. Ya nosotros dejamos también ahí subida dentro de esta página web todos los antecedentes y toda la información que requería por las personas interesadas en postular. Y así que ustedes pueden ingresar a esta página. Nosotros, finalizando esta presentación, también vamos a dar a conocer esta página, cuáles son la información que nosotros ya hemos subido en ella y que vamos generalmente o diariamente actualizando respecto también a las necesidades que tengan las personas interesadas en postular. Ya, importante también tener presente cuál es el calendario del concurso. Ya, como yo bien les decía en un principio, el concurso se abrió la postulación el 26 de agosto de este año. Luego hubo un periodo de consultas a las bases a través del correo electrónico que está ahí en la parte inferior de la diapositiva, fpa.ciudadanía@mma.gov.cl. Todas las consultas que se recibieron relacionadas con las bases o con el proceso de postulación y con la normativa del concurso, nosotros las publicamos el día 5 de septiembre en la página web que vimos anteriormente, y pasan a formar parte de la normativa del concurso. ¿Ya? Entonces también nosotros les sugerimos a todos aquellos que no alcanzaron a realizar sus consultas a las bases dentro del periodo, que era del 26 de agosto al 2 de septiembre, que revisen en nuestra página web este documento que se publicó con las respuestas a cada una de las consultas asociadas a la base, a la normativa y al proceso de postulación del concurso. El cierre de las postulaciones es el día 7 de octubre a las 14 horas, horario de Chile continental. Ya a partir del sábado pasado tenemos un horario similar también con las regiones de Magallanes, con la región de Aysén, ya no así con el territorio insular de Rapa Nui, que son 2 horas menos. Ya también hay tener presente a las personas que estén interesadas y que sean de dicho territorio al momento de la cierre de la postulación el día 7 de octubre. Posteriormente, una vez que se cierra la postulación el 7 de octubre, vienen dos periodos, dos etapas, dos instancias bien importantes dentro del proceso. Una que es la admisibilidad o que es la revisión de requisitos administrativos principalmente o documentales, de documentos que se suben, que se apoyan dentro del formulario de postulación, que una comisión regional de admisibilidad revisa que se cumplan los requisitos correspondientes establecidos y aquellos proyectos que resultan admisibles pasan a la etapa de evaluación. ¿Ya? Una vez que se evalúan los proyectos también por comités que son conformados a nivel regional, se otorgan los puntajes o notas a cada postulación, a cada proyecto, y en base a este puntaje, obviamente, se define cuáles proyectos son preseleccionados, cuáles no preseleccionados, para finalmente, dentro de aquellos proyectos que son preseleccionados, vale decir que tienen sobre una nota específica, que es un 2,25 en una escala de 0 a 3, eh, se, se publica o se propone cuál es el listado de proyectos que finalmente resultan seleccionados y adjudicados, lo cual se da a conocer el día 26 de enero del año próximo, del 2026. Bueno, el concurso que nos convoca el día de hoy, que es Proyectos Sustentables Ciudadanos dentro del Fondo de Protección Ambiental 2026, tiene como objetivo principalmente apoyar iniciativas ciudadanas orientadas a la protección, conservación o recuperación del medio ambiente a través del financiamiento de proyectos que promuevan la educación ambiental, la participación comunitaria y la acción territorial frente a los desafíos ambientales locales. Ya es importante que se tenga en consideración que es la ciudadanía organizada la que postula y que eventualmente puede ejecutar estos proyectos. ¿Ya? Por eso se financian a personas jurídicas, no directamente a personas naturales. Además, todos los proyectos tienen que incorporar acciones o actividades de educación ambiental y también tiene que lograr tener algún beneficio para el territorio o la localidad en donde se desarrollan estas organizaciones que postulan al fondo.
¿Quiénes son los postulantes o tipo de postulantes al concurso Proyectos Sustentables Ciudadanos? Como bien yo decía, personas jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro, ¿ya? Como por ejemplo, organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales, juntas de vecinos, consejos vecinales de desarrollo, centros culturales, artísticos, agrupaciones juveniles, centros de madres u otros similares que representen o promuevan valores específicos de la comunidad vecinal. También está abierta la postulación en este concurso para ONG, fundaciones o corporaciones, comunidad agrícola, asociaciones gremiales, entre otros tipos de organizaciones. Ya lo principal es que efectivamente cuenten con su personalidad jurídica, que esté vigente y que sean también organizaciones de derecho privado y sin fines de lucro. Dentro de lo que es la normativa de este concurso, también nosotros incluimos o denominamos a ciertas organizaciones que postulan como postulantes estratégicos ambientales. Ya, como bien dice ahí la diapositiva, esto está especificado en la pauta de evaluación, que es el anexo número 6 de las bases del concurso. Y, por ejemplo, para nosotros, ¿quiénes son postulantes estratégicos ambientales? En primer lugar, o en primera instancia, eh, los denominamos con esa categoría a los comités ambientales comunales. ¿Ya? Estos comités ambientales comunales son organizaciones que se conforman o que nacen al alero de los municipios que cuentan con certificación ambiental que otorga el programa del Sistema de Certificación Ambiental Municipal de nuestro ministerio. ¿Ya? Que está alojado en un departamento que se denomina Gestión Ambiental Local, que es departamento hermano del Fondo de Protección Ambiental, dentro de la división en la cual nosotros nos encontramos en el Ministerio, que es la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Otro de los postulantes estratégicos ambientales tiene que ver con el programa de transición socioecológica justa. Ya este también es un programa que nace al alero de nuestro ministerio y principalmente está enfocado en territorios en transición o comunas en este caso a lo largo del país. Ya en este caso nosotros incorporamos dentro de territorios en transición socioecológica justa a las organizaciones o consideramos a aquellas organizaciones que tengan residencia y domicilio en las comunas de Arica, Mejillones, Tocopilla, Calama, Huasco, Quintero, Puchuncaví, Concón y Coronel. Ya vale decir, aquellas organizaciones cuyo domicilio esté dentro de alguna de estas comunas van a ser también consideradas como estratégicos, postulantes estratégicos ambientales y al momento de la evaluación, al aplicar la pauta de evaluación, también van a optar al mayor puntaje en este criterio en particular. Lo mismo para organizaciones que sean del territorio de la comuna de Rapa Nui. También tienen la posibilidad de optar a este mayor puntaje en el criterio en particular, que si mal no recuerdo es el criterio 4 de la pauta de evaluación. Otro de los postulantes estratégicos ambientales, la verdad es que es bastante amplio esta definición para nosotros y lo que está incorporado también en la normativa, en las bases del concurso. Son aquellas organizaciones que tengan domicilio legal registrado y que ejecutan su proyecto en alguna de las zonas en desarrollo, que antiguamente se consideran como zonas de rezago, zonas rezagadas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. ¿Ya? La verdad es que hay también el listado de comunas que son factibles de ser denominadas bajo esa categoría, es bastante amplia a nivel país. ¿Ya? Entonces también aquellas organizaciones tienen la posibilidad de optar a un puntaje específico dentro de este criterio y lo mismo en el caso específico de organizaciones que sean de la región de la Araucanía y más detalladamente o más dirigidamente que sean de las comunas de Temuco o Padre Las Casas cuando postulan a la línea temática relacionada con la cambio climático y descontaminación ambiental dentro del plan de descontaminación atmosférica para dichas comunas, ¿ya? Que en particular este plan de descontaminación atmosférica está dirigido o aplica sus distintas medidas a las comunas de Temuco y a la comuna de Padre Las Casas en la región de la Araucanía. Respecto a los montos de financiamiento que otorga el Fondo de Protección Ambiental Proyectos Sustentables Ciudadanos, es un monto único para cada organización que resulte seleccionada de 6 millones de pesos. ¿Ya? Aquí no estamos trabajando con distintos rangos o montos, sino que es un monto fijo que se otorga para cada organización que resulta beneficiada. ¿Ya? Y estos 6 millones de pesos, los cuales ustedes tienen que optar dentro de su postulación, deben ser distribuidos en distintos ítems presupuestarios,
¿ya? O tipos de gastos. En este caso, se definen tres tipos de gastos para todos los proyectos que postulan al Fondo de Protección Ambiental. Gastos de personal, que es principalmente todo lo que es contratación de servicios o prestación de servicios como coordinador o coordinadora eventualmente, apoyos técnicos, instaladores, entre otros. Esto pueden destinar ustedes un máximo el 45% de los 6 millones de pesos. Luego está el ítem presupuestario denominado gastos de operación, al cual ustedes pueden destinar máximo el 80% de los 6 millones de pesos y está principalmente dirigido para financiar todo lo que es gastos relacionados con la ejecución o desarrollo de las actividades que componen su proyecto, ¿ya? Gastos de traslado, gastos de alimentación, gastos en transporte, en materiales de construcción, artículos de ferretería, entre otros gastos para actividades de educación ambiental, principalmente. Todo ese detalle, tal como dice ahí en la parte inferior de la diapositiva, ustedes van a encontrar especificaciones y mayores detalles en el Manual de Funcionamiento para Organismos Beneficiarios del Fondo de Protección Ambiental 2026, que es uno de los documentos que también están subidos en nuestra página web y al cual ustedes pueden acceder una vez que ingresan a dicha página. ¿Ya? Y el tercer ítem presupuestario es el ítem de gastos de inversión, el cual pueden destinar máximo el 65% de los 6 millones de pesos que otorga el fondo y está principalmente dirigido para todo lo que es la adquisición de bienes perdurables, de equipamiento, por ejemplo, también es distintas instalaciones, obras vendidas, entre otros tipos de gastos que están detallados en el mismo manual de funcionamiento. Luego, dentro de lo que habla la normativa del Fondo de Protección Ambiental, están las distintas líneas temáticas. Ya en este caso se presentan 5 líneas temáticas y ustedes deben optar a alguna de ellas, seleccionar y postular su proyecto ambiental. ¿Ya? Vale decir, tienen que en el formulario de postulación seleccionar a qué línea temática estoy postulando mi proyecto medioambiental que quiero desarrollar en mi localidad o en mi territorio. Ya tenemos la línea temática de ecotecnias hídricas, dirigida principalmente al uso eficiente del recurso hídrico, la línea de cambio climático y descontaminación ambiental, enfocada principalmente en implementar acciones o algún tipo de fortalecer capacidades en la ciudadanía para adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático principalmente y también descontaminación ambiental enfocado en distintos tipos de contaminantes que se puedan ver afectados dentro del territorio y a lo cual yo podría hacer algún tipo de acción para mitigar, solucionar o aminorar sus efectos a la ciudadanía y al entorno. La tercera línea temática, economía circular y gestión de residuos, enfocada principalmente en manejo de residuos a nivel domiciliario o asimilables a residuos domiciliarios, ya sea residuos orgánicos, residuos inorgánicos, fomentar el reciclaje, la clasificación en origen, la reutilización, entre otros ámbitos de proyectos. Luego la línea de valoración y conservación de la biodiversidad, enfocada principalmente en dar a conocer y educar a la población sobre distintas características que hay en los territorios de distintos lugares o espacios de alto valor para para los recursos naturales, de proteger también ciertas especies que sean de la zona del territorio y que se vean amenazadas, ya sea de flora o de fauna nativa, y se vean amenazadas a veces por efectos de algunas especies invasoras al respecto. Por lo tanto, es bueno que los proyectos den a conocer sobre em, estos recursos y obviamente masificar su conocimiento a través de educación, educación ambiental al aire libre, actividad en terreno, etcétera. Y por último, la línea temática de eficiencia energética y energías renovables que fomenta principalmente iniciativas que presente la ciudadanía dando a conocer cuáles son energías renovables que se puedan implementar o se puedan desarrollar como experiencias pilotos a través de algún tipo de proyecto de beneficio comunitario con alguna instalación enfocada en el uso de energías renovables o también ciertas medidas que se puedan implementar para hacer un uso eficiente de la energía enfocado obviamente en mayores beneficios para la comunidad. Dentro de la normativa, para cada una de estas líneas temáticas se definen los objetivos y a la vez se entregan algunos ejemplos de proyectos que eventualmente se pueden postular y también se podrían adjudicar.
¿ya? Por eso nosotros hacemos el hincapié en que son algunos ejemplos, ¿ya? Esto también puede ser el listado también y los tipos de proyectos. Ya lo importante es que si ustedes revisan o tienen una idea de proyecto y no está presente dentro de este listado, no se preocupen, si lo importante es que efectivamente su proyecto eh, cuente o sea coherente con el objetivo de la línea temática a la que quieran postular y también obviamente sea importante que definan o ustedes puedan plantear un objetivo asociado a identificar un problema ambiental, un problema de índole ambiental que afecte a su territorio, a su localidad y ante el cual ustedes quieren desarrollar su respectivo proyecto. Ya, para la línea de ecotecnias hídricas, por ejemplo, algunos proyectos relacionados con ahorro o uso eficiente del agua, implementando sistemas de autoabastecimiento, recolección de aguas lluvias, sistemas tradicionales de captación y almacenamiento, jardines de lluvia, sistemas de atrapanieblas, riegos tecnificados, sistemas de purificación de agua, hidroponía, forraje verde, sistemas de ahorro en grifería y mangueras, entre otros tipos de proyectos. Para el caso de la línea temática de cambio climático y descontaminación ambiental, también se presentan algunos ejemplos de proyectos que pueden ser postulados y eventualmente adjudicados o seleccionados dentro del Fondo de Protección Ambiental. ¿Ya? Elaboración de material educativo y guías de información sobre cambio climático, acciones de mitigación y adaptación, generación de capacidades, procesos participativos y acceso a la información, capacitación a la ciudadanía para identificar riesgos climáticos históricos y proyectados, así como riesgos ante eventos climáticos extremos, elaboración de material educativo y guías de información sobre contaminación atmosférica, huertos orgánicos o invernaderos comunitarios que permitan desarrollo de actividades educativas a distintos públicos objetivos, utilizando al mismo tiempo compost o tierra de compostaje comunitario, aportando a la disminución de gases de efecto invernadero, programas de arborización urbana con especies nativas también para aumentar la captura de gases de efecto invernadero, contaminantes locales y reducir el consumo hídrico de áreas verdes, entre otros tipos de proyectos que se pueden enfocar o dirigir o postular dentro de esta temática. Para la línea de economía circular y gestión de residuos, algunos ejemplos de proyectos, ya principalmente aquellos cuyo propósito sea prevenir, compartir, reparar, reutilizar y reciclar materiales o productos tantas veces como sea posible para crear un valor añadido extendiendo su ciclo de vida, manejo de residuos sólidos domiciliarios, separación en origen, reciclaje a través de construcción, mejoramiento o implementación de puntos verdes, implementación de técnicas de lombricultura y compostaje para transformación de residuos biodegradables, o fortalecimiento de capacidades ciudadanas para identificar, reparar y reutilizar aparatos eléctricos y electrónicos, excluyendo en este caso refrigeradores y equipos similares. En la línea de valoración y conservación de la biodiversidad, tenemos algunos ejemplos de proyectos, mejoramiento o construcción de infraestructura para sitios de alto valor natural, como construcción e implementación de miradores, senderos interpretativos, etcétera. Fomentar la educación ambiental en la comunidad a través de reproducción y cultivo de especies nativas, promoviendo conocimiento, valoración, protección del patrimonio natural local. Fomentar la educación ambiental para el control de especies exóticas invasoras, ¿ya? Por ejemplo, para disminuir su impacto o para la protección de población de especies nativas amenazadas por estas especies invasoras. Protección, recuperación de áreas con alto valor para la conservación de la biodiversidad, por ejemplo, sitios prioritarios, humedales, bordes costeros, ecosistemas lacustres, otras áreas con alto valor del patrimonio biocultural. Y también, por ejemplo, implementar acciones orientadas a conservación de la biodiversidad local cuando se identifiquen prácticas productivas que generen una amenaza a estas especies. Finalmente, en la línea de eficiencia energética y energías renovables, ¿qué tipos de proyectos se podrían postular? Proyectos de optimización en el uso, gestión y consumo de la energía, acciones de difusión, promoción y sensibilización en eficiencia energética o que contemplen abastecimiento energético mediante energías renovables tales como energía eólica, energía solar, biomasa, energía hidráulica, entre otros, sistemas demostrativos respecto a mejoras de aislación térmica, de calefacción sustentable, construcción de secadores de leña comunitarios, proyectos que consideren la adquisición o construcción de tecnologías asociadas obviamente al uso eficiente o al uso de la energía o fomento de energías renovables, cocinas solares, cocinas brujas, secadores solares, entre otros tipos de proyectos. Uno de los requisitos, una vez que ya vimos las distintas líneas temáticas y algunos ejemplos de proyectos que se pueden postular al fondo, para todos los proyectos independientes de su temática y de su idea central de proyecto,
deben incorporar en su diseño, en su formulación y obviamente que también en su ejecución actividades o acciones de educación ambiental. ¿Ya? ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Que las organizaciones obviamente planteen actividades de educación ambiental que sean coherentes con la línea temática, con el problema ambiental identificado y que también incorporen la participación efectiva de la comunidad, ya que se vean directamente beneficiados a través de estas actividades de educación ambiental y proponemos o sugerimos o dirigimos también que las distintas metodologías o formas de desarrollar estas actividades sea de manera didáctica, ¿ya? O diversa, que esté adaptada también para el público objetivo con el cual se va a trabajar, que se logre generar conciencia respecto al problema ambiental identificado y que aporten al cumplimiento del objetivo general que plantea el proyecto. Ya, por ejemplo, ciertas orientaciones que damos nosotros tanto en la normativa como en estas capacitaciones, qué tipos de acciones o actividades de educación ambiental que se pudiesen desarrollar. Elaborar cápsulas educativas, realizar salidas a terreno o actividades de educación al aire libre, talleres teóricos, prácticos o que tengan una primera etapa de entrega de conocimiento a nivel teórico para luego llevar a la práctica en terreno, por ejemplo. También actividades lúdicas, presentaciones de teatro que hablen sobre una temática central de la idea principal del proyecto o de la línea temática o del problema ambiental que se identifica para el conocimiento y sensibilización de los participantes al respecto. Ya, también dentro de los requisitos, que el principal es que todos los proyectos incorporen actividades de educación ambiental coherentes con la temática, con el problema y den cumplimiento al objetivo, es, eh, son los que aparecen acá en esta diapositiva, ¿ya? Y además es importante que esto lo tengan presente al momento de plantear su proyecto, porque también son los distintos criterios que se evalúan dentro de la pauta de evaluación que es el anexo número 6 de las bases, ¿ya? Por lo tanto, por eso dice que todos los proyectos deben cumplir y describir en el formulario de postulación los siguientes requisitos técnicos, ¿ya? Identificar un problema ambiental, ¿ya? Es importante que sea un problema medioambiental el cual se identifique para poder desarrollar el proyecto, ya porque muchas veces son problemas enfocados en temáticas sociales o de seguridad o temas económicos y no necesariamente un problema medioambiental. Y ahí a veces en la etapa de la evaluación el proyecto queda en el camino o no se puede continuar con el proceso de evaluación o queda fuera, excluido, porque efectivamente el problema identificado no es de índole ambiental. ¿Ya? Es uno de los motivos de exclusión del proceso. Una vez que ustedes plantean o identifican cuál es el problema, tienen que plantear un objetivo, ¿ya? Que vaya, obviamente, sea coherente con este problema o darle solución o mitigar o aminorar este problema ambiental y tiene que incorporar dentro de su planteamiento también a la educación ambiental como un proceso permanente durante el desarrollo de las actividades del proyecto. ¿Ya? Por eso es importante también que el planteamiento sea coherente con el problema ambiental identificado. Ya nosotros acá no pedimos que se planteen objetivos específicos en el formulario, solamente que se plantee un objetivo general de proyecto. También se pide incorporar o describir o detallar un resumen del proyecto. Ya ahí dentro del formulario de postulación, como vamos a ver más adelante, se pide responder a distintas preguntas orientadoras respecto a qué se va a realizar, quiénes participarán, principales resultados esperados, el por qué su proyecto debería ser, es innovador respecto a otros proyectos postulados al fondo, entre otros antecedentes que se pide completar en este punto en particular. Luego, el número 4 son las actividades del proyecto. Ya todos los proyectos que postulan al Fondo de Protección Ambiental tienen que definir o plantear actividades de ejecución, las actividades de educación ambiental que ya vimos que cobran un especial valor al momento de la postulación y de la evaluación, y también actividades de difusión del proyecto. Vienen algunas predefinidas ya en el formulario que también están establecidas o señaladas en la normativa y ustedes lo van a ver también cuando estén completando el formulario de postulación. Para cada actividad lo que se pide obviamente es que se plantee bien su descripción, se detalle, se dé respuesta a ciertas preguntas orientadoras al respecto. Obviamente con la opción de que de esa manera puedan optar a una mejor nota o mejor puntaje una vez que se ha evaluado el proyecto por el respectivo comité de evaluación. También se pide identificar la participación de la comunidad dirigida principalmente a cuáles serían las estrategias o acciones para que ustedes vayan a implementar para convocar a la comunidad del territorio de la localidad a ser partícipe de las distintas actividades que conforman el proyecto.
Y finalmente, el número 6, que aparece acá en la diapositiva, es que se evalúa la permanencia del proyecto en el tiempo. Ya tienen que ingresar ciertas acciones o estrategias para poder asegurar, en cierta medida, la continuidad del proyecto una vez que finaliza formalmente la entrega de recursos por parte del Fondo de Protección Ambiental, así como la asesoría, acompañamiento, seguimiento a través de nuestros respectivos encargados o encargadas regionales del fondo. Como bien decía, uno de los requisitos, en este caso el número 4, que son las actividades del proyecto, es importante que se cumpla cuando ustedes planteen las actividades, primero que sean detalladas y concretas, ya efectivamente actividades que vayan a realizar y que tengan algún tipo de resultado para la ejecución del proyecto, que sean coherentes con el objetivo general planteado, que sean pertinentes también a la línea temática a la cual ustedes ya seleccionaron que iban a postular su proyecto, que aporten a dar solución al problema ambiental identificado y contemplar también un tiempo adecuado para su realización. Ya nosotros ahí dentro del mismo formulario señalamos más o menos como un rango de un plazo para poder ejecutar las actividades del proyecto desde el mes de junio del año 2026 hasta mediados de diciembre del mismo año, hasta el 15 de diciembre del 2026. Más o menos damos ese plazo para que ustedes consideren e incorporen la ejecución de sus distintas actividades que componen el proyecto. Y también es importante, como bien yo decía anteriormente, por cada actividad, al momento de ir detallando o describiendo la forma en que se va a realizar, ustedes vayan dando respuesta a estas preguntas orientadoras. ¿Ya? ¿Qué hará en esa actividad? ¿Cómo se realizará? ¿Cómo se hará? ¿Quiénes participarán? ¿Y dónde realizaré o llevaré a cabo la actividad en particular? De esa manera, obviamente, tienes más opciones de que el comité de evaluación regional otorgue un mejor puntaje, una mejor nota a la criterio de actividades al momento de aplicar la pauta. Otros requisitos que son más específicos también, que no son transversales para todos los proyectos que se postulen, tienen que ver con la línea temática a la cual se postula y eventualmente con el tipo de proyecto o de instalación o de intervención o equipamiento que ustedes quieran desarrollar dentro de sus distintas iniciativas. Ya nosotros ahí tenemos 5 anexos asociados a estas construcciones o equipamientos que son de carácter obligatorio para aquellas organizaciones o postulaciones que efectivamente vayan a desarrollar o quieran desarrollar alguna de estas construcciones o equipamientos dentro de su proyecto. Ya, en primer lugar, el anexo número 1 debe ser respondido y se debe presentar junto con el formulario por aquellas organizaciones que vayan a implementar, instalar o mejorar un punto verde, ya, por ejemplo, principalmente enfocado obviamente en proyectos de gestión de residuos, separación en origen, el reciclaje o reutilización, entre otros tipos de iniciativas o instancias asociados a lo que es el uso o la aplicación o el trabajo en un punto verde. Ya en el anexo número 2 es para aquellas organizaciones que dentro de su proyecto vayan a hacer el trabajo de implementar o desarrollar un invernadero. Ya tienen que ustedes este anexo revisarlo, dar las respuestas correspondientes y adjuntarlo a su formulario de postulación. El anexo 3 y el anexo 4, bueno, también el anexo 5, están asociados a la línea de energías renovables y eficiencia energética. Y el anexo 3 y 4 en particular es para aquellos proyectos que vayan a desarrollar o instalar y a habilitar proyectos asociados con sistemas fotovoltaicos, ya para la generación de electricidad ya sean off-grid u on-grid. ¿Ya cuál es la diferencia del uno con el otro? Es que uno está conectado al sistema tradicional de electricidad, que es el on-grid, mientras que el off-grid es independiente del sistema y cuenta con baterías para almacenar la energía generada y que después, posteriormente, puede ser utilizada dentro del espacio que se habilite este sistema. Principalmente está dirigido para espacios comunitarios, sedes de las juntas de vecinos o algún otro lugar que beneficie a la comunidad en su conjunto, ¿ya? Entonces la idea es que sean demostrativos, obviamente, y en espacios comunitarios, para lo cual ustedes tienen que revisar estos anexos, lo mismo que el anexo número 5, que es de sistema solar térmico, las duchas solares o termosolares, revisar los anexos, completar lo que se pide, tener presente cuáles son los requerimientos
básicos o mínimos para su instalación y desarrollo y presentarlo en conjunto con su formulario de postulación del proyecto. También dentro de los formularios de postulación, y también así lo señala la normativa del concurso, ustedes tienen que definir a su equipo de trabajo, ¿ya? Y como equipo de trabajo es todas aquellas personas que sean contratadas o de manera voluntaria desarrollen las distintas actividades del proyecto, ¿ya? Siempre nosotros pedimos que se identifique en una primera instancia a la persona que coordina el proyecto, coordinador o coordinadora de proyecto. Él obviamente se pide como requisito y que se revisa en la etapa de admisibilidad que tenga residencia en la región donde se ejecutará el proyecto. ¿Ya? Entonces se tiene que definir al coordinador o coordinadora. Luego tienen que ustedes dejar señalado dentro de su formulario de postulación a quién o quiénes serán apoyos técnicos del proyecto. Ya vale decir aquellas personas que trabajen en temáticas específicas en que a lo mejor el organismo postulante no tenga mayores conocimientos ni las capacidades adecuadas, entonces ustedes opinan o piensan o toman la decisión de que se debe contratar a alguien o quizás alguien que puede aportar voluntariamente al desarrollo de dichas actividades asociadas a alguna temática en particular. ¿Ya? Y también algo que es más específico y solamente para aquellos proyectos que postulen a la instalación de sistemas fotovoltaicos on u off-grid, se pide que además de los otros dos equipos de trabajo, presenten al instalador eléctrico que sea también o que cuente con certificación de SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para poder instalar este tipo de equipamientos. ¿Ya? Entonces, todas estas personas que conforman su equipo de trabajo tienen que estar incorporadas y definidas dentro de dicho título o dicho espacio del formulario de postulación de proyecto, como vamos a ver también más adelante haciendo un ejercicio práctico en la plataforma de postulación. El Fondo de Protección Ambiental además pide que las organizaciones que postulen logren cierta conexión o asociatividad con otras organizaciones dentro del mismo territorio, ¿ya? Precisamente para poder hacer sinergia, de que se pueda fortalecer las actividades del proyecto, de que los resultados efectivamente trasciendan un poco más allá de lo que es los beneficiarios directos del proyecto o de quienes son partícipes del proyecto y eventualmente lograr de que a través de esta asociatividad se pueda mantener la ejecución o desarrollo de las principales actividades o el proyecto en sí una vez que finalice la entrega de los recursos y el acompañamiento y seguimiento y ejecución formal a través del Fondo de Protección Ambiental. ¿Ya? Por lo tanto, a cada uno de los proyectos del Fondo de Protección Ambiental, lo que postulan al concurso, independiente de la línea temática, se pide que al menos se presente o se identifique dentro del formulario a un organismo asociado. ¿Ya? Este organismo asociado puede ser personas jurídicas, con o sin fines de lucro, privados, públicos, incluso personas naturales, ¿ya? Hay una amplia gama de a quien ustedes pueden presentar como asociado o organismo asociado al proyecto. Tal como se señala acá en la diapositiva, otras organizaciones de similar característica de la que está postulando, un municipio, un establecimiento educacional, otros servicios públicos, empresas o personas naturales también se pueden presentar dentro de este rango o esta categoría. Ya lo importante es que ustedes en el formulario planteen o identifiquen quién será este organismo asociado y también den una pequeña descripción o detalle de cuál va a ser el aporte de este organismo asociado a la ejecución del proyecto y a sus distintas actividades. ¿Ya? No es necesario valorizar el aporte de este organismo asociado, pero si ustedes creen pertinente hacerlo, lo pueden incorporar también dentro de la redacción de este punto en el formulario de postulación. Así como nosotros planteamos en un comienzo que hay ciertos postulantes estratégicos ambientales, también se definieron algunos asociados u organismos asociados estratégicos ambientales, que en esta categoría caen tres tipos de organizaciones, ¿ya? Y que están muy de la mano también con nuestro programa del Fondo de Protección Ambiental y con otros programas hermanos de nuestra División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio. Ya en este caso,
como organismos asociados estratégicos ambientales, nosotros definimos a los siguientes. Primero, los municipios certificados ambientalmente por el programa de certificación ambiental que lleva nuestro ministerio a través de nuestra división. También los establecimientos educacionales que son certificados ambientalmente, que nuestra área de educación ambiental es quien está encargada de realizar este proceso de certificación. Y también en tercera instancia, el programa Oficina Verde que lleva nuestro ministerio. Ya vale decir, si alguno de los asociados o el organismo asociado que ustedes presentan pertenece a alguna de estas categorías, para poder hacer válida este, este beneficio en cuanto a que se otorga un mayor puntaje cuando se presenta esta asociatividad, ustedes dentro de la declaración que hacen en el formulario, además tienen que presentar uno de los anexos, que es el anexo número 7 de las bases, que se denomina Carta de Compromiso Organismo Asociado Estratégico Ambiental. ¿Ya? Y este, por lo tanto, ustedes lo completan y debe ser además deben gestionar la firma correspondiente del representante o la representante de estas organizaciones, ya sea del municipio, del establecimiento o de a la oficina categorizada como oficina verde, ¿ya? Porque esto también está definido y está señalado dentro del mismo anexo 6 de la pauta de evaluación. Ya van a ver ustedes ahí, si tienen el tiempo de revisarla, cuando se otorga este puntaje al momento de lograr esta asociatividad con alguna de estas organizaciones que recae dentro de la categoría de asociado estratégico ambiental. Y además, como complemento, dentro de la misma página web, nosotros subimos la respectiva nómina de organismos o listado de municipios certificados ambientalmente, la nómina de establecimientos certificados ambientalmente también, establecimientos educacionales, así como la nómina de instituciones que están incorporadas dentro del programa Oficina Verde. Estos tres documentos ustedes también lo van a poder encontrar, van a estar al alcance de ustedes dentro de la página web del FPA. Una vez que se elabora la postulación y se envía el formulario de proyecto a postulación, recuerden que, nuevamente reitero, el 7 de octubre a las 14 horas se cierra el proceso de postulación, viene la etapa de admisibilidad, ya que es la etapa en que un comité de admisibilidad regional revisa que cada proyecto cumpla con los requisitos administrativos de postulación, principalmente requisitos que se respaldan con documentación. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que se pide o qué se revisa en la etapa de admisibilidad de los proyectos? Es primero que corresponda quien postula a una personalidad jurídica de derecho privado sin fines de lucro, ¿ya? Y para lo cual se pide respaldar esto a través del certificado de vigencia de la personalidad jurídica o de la directiva de la organización, ¿ya? Este documento ustedes lo obtienen principalmente a través del registro civil, la web del registro civil, en la mayoría de los casos del tipo de organización que postula este concurso, ya juntas de vecinos, principalmente, clubes de adulto mayor, entre otros, aquellos a quienes la personalidad jurídica se le otorgó el municipio y posteriormente la obtención de este certificado que respalda la vigencia es a través del registro civil. Y también se considera dentro de la normativa aquellos casos más específicos, ya dependiendo de la naturaleza del proyecto, puede ser a través de Ministerio de Justicia o a través de el Instituto Nacional del Deporte, cuando son clubes deportivos, por ejemplo, entre otros distintos tipos de categoría o de organizaciones que otorgan o instituciones que otorgan la personalidad jurídica respectiva. Ya, en segundo lugar, lo otro que se revisa en la etapa de admisibilidad es que se presente o se adjunte en el formulario la cédula rol único tributario de la organización, entendiéndose por esta la cédula RUT electrónica, el ERUT, ya que es el que ya mayoritariamente poseen las organizaciones una vez que hagan la tramitación correspondiente dentro de la web de Servicio de Impuestos Internos. Ya es importante ustedes entonces que revisen eh, todo este listado de requerimientos y lo puedan ir adjuntando cada uno de estos documentos desde ya. O sea, el consejo también que damos nosotros para todos aquellos que están interesados en postular al Fondo de Protección Ambiental. El tercer requisito es que el organismo postulante tenga domicilio legal registrado en la región en la que postula. ¿Ya? Estos proyectos son de carácter regional, ya se postulan a una región, por eso son revisados primero los requisitos por un comité de admisibilidad regional y posteriormente aquellos proyectos admitidos son evaluados por un comité regional de evaluación.
ya no son interregionales ni de carácter nacional, sino que son regionales. Por eso se pide que la organización tenga domicilio legal en la región en la que postula y esto se revisa a través de los documentos anteriores, la personalidad jurídica o el rol único tributario de la organización. Si cumple, obviamente queda con check o chequeo positivo o cumple con este requisito en particular. El cuarto requisito que se revisa en la etapa de admisibilidad es que quien coordina el proyecto, el coordinador o coordinadora, como ya lo vimos anteriormente, tenga también residencia en la región de ejecución del proyecto. Ya, para esto se revisa solamente la información que se incorpore dentro del formulario de postulación de la persona que va a realizar esta labor de coordinación. Ya no se pide anexar algún documento adicional, ya sea certificado de residencia, una declaración jurada, no, solamente con la información que se incluya dentro del formulario, se revisa si cumple o no cumple con este requerimiento. Y por último, un requisito que es opcional, porque es solamente enfocado en aquellos proyectos de la línea temática de eficiencia energética y energías renovables y que postulen a la instalación y habilitación de un sistema fotovoltaico on u off-grid, deben presentar el carnet, certificado o licencia del instalador eléctrico respaldado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y en este caso tiene que ser instalador clase A o clase B vigente. ¿Ya? Y esto se revisa en particular para este tipo de proyectos. Una vez que se finaliza la etapa de admisibilidad de los proyectos, se define cuáles son aquellos admisibles que pasan a la etapa de evaluación y aquellos inadmisibles que no cumplieron con los requisitos, ahí finaliza su proceso de postulación al fondo. ¿Ya? Aquellos que resulten inadmisibles una vez que son notificados, a todos los proyectos que postulan se les notifica cuál es el resultado de esta etapa, ¿ya? Tanto los admisibles como los inadmisibles. Aquellos inadmisibles se le da el detalle del por qué quedaron o incumplieron este proceso, por lo tanto quedan fuera. Todos ellos tienen igual una instancia para realizar alguna reclamación, ¿ya? Y para poder hacer esto, deben hacerlo entre el periodo que va a estar establecido, contemplado entre el 17 de octubre y el 20 de octubre, ya ambos días inclusive, a través del formulario de contacto de la Oficina de Información a la Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente, que es el link que está aquí abajo en la parte inferior de la diapositiva. Ustedes ingresan y se contactan y definen qué tipo de requerimiento, en este caso un reclamo, a la etapa de admisibilidad que van a realizar en base a los resultados obtenidos en dicha instancia por su proyecto. Ya es importante recalcar que si bien se puede reclamar, no es una etapa para rectificar o complementar información ingresada en el formulario, ya porque muchas veces las organizaciones, uno al revisar ve que se confundieron de documento o no subieron el documento que correspondía y subieron uno antiguo, ya porque los documentos también tienen que tener cierto plazo tope de antigüedad en su emisión. ¿Ya? Y a veces tienen un documento del año anterior y no un documento más actualizado y suben aquel, por lo tanto quedan fuera del proceso porque no cumplen con esa la fecha de emisión, no sea cercana a la postulación del proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, no es una instancia para que ustedes reemplacen un documento por otro, sino que más que nada que ustedes pidan al comité respectivo que vuelva a revisar los distintos antecedentes que se completaron y enviaron en el formulario para que ellos nuevamente diriman como comité de admisibilidad si efectivamente se puede o no dar por admitido, o sea, o acoger favorablemente dicha reclamación para poder avanzar el proyecto a la etapa de evaluación, siendo admitido en caso de que inicialmente haya sido inadmisible. ¿Ya? Y lo otro importante es que no se recepcionan reclamos ingresados por otro medio, vale decir, la vía única para usted hacer la reclamación es esta página web del Ministerio del Medio Ambiente. Aquellos proyectos que resultan admisibles pasan a la segunda etapa del proceso, que es la etapa de evaluación. Ya este es un proceso regional, que nuevamente recalco, son comités de evaluación conformados a nivel regional, participan los encargados del FPA, participa gente de acá del nivel central del ministerio o de otros servicios públicos también de carácter regional. Ya todas estas personas que conforman el comité evalúan los distintos proyectos que pasan la etapa de admisibilidad. Puede ser un mínimo de 2 personas que evalúen un proyecto, aplicando la pauta de evaluación, que es el anexo número 6, y también dando
otorgando el puntaje o nota en base a los 11 criterios que aparecen aquí señalados en la diapositiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que se evalúa dentro de la pauta? Primero, el problema ambiental. ¿Ya? Ahí están los distintos indicadores que conforman este criterio, ya que se identifica un problema de índole ambiental, se determine bien su causa, su efecto, entre otros. Ese pondera con un 8%. Luego, el segundo criterio es el objetivo general del proyecto. Ya ese pondera con un 5% y se evalúa que efectivamente esté bien planteado el objetivo, perdón, que sea coherente o pertinente al problema ambiental identificado, que incorpore la educación ambiental, entre otros indicadores que se pide ir cumpliendo al momento de aplicar la pauta. Luego se evalúa el resumen del proyecto, pondera un 10%. Punto 4 es se evalúan los organismos postulantes y asociados estratégicos, ya que es parte de lo que ya vimos previamente dentro de la presentación. Esto pondera un 5%. También se evalúan las experiencias tanto de la organización que postula como del coordinador del proyecto. ¿Ya? Aquí se pide al menos presentar 3 proyectos anteriores en temáticas ya sea ambiental, social o cultural, ver si es que efectivamente tienen conocimiento o experiencia el trabajo con fondos públicos, también experiencia en el caso del coordinador de haber desarrollado dichas labores en otros proyectos financiados con fondos públicos, pero acá obviamente no es obligatorio de que la organización o que el coordinador o coordinadora tengan experiencia, ¿ya? Eventualmente se puede financiar o puede resultar beneficiado un proyecto cuyas personas participantes como coordinador o la misma organización no tenga experiencia previa en proyectos de temáticas ambientales, ¿ya? Por eso también la ponderación no es muy alta, es una ponderación de un 2% en ambos casos y eventualmente pudiese beneficiarse a una organización que no cuente con experiencia previa al respecto. Luego se evalúan las actividades y por separado las actividades de educación ambiental, en un 15% la ponderación de las actividades en general y en un 20% las actividades de educación ambiental asociadas al desarrollo del proyecto. Ya todo lo que es la descripción, detalle, coherencia de la actividad, pertinencia con el objetivo planteado, con la línea temática, eso son dentro de los indicadores que conforman los criterios correspondientes a las actividades. En el punto 9 o criterio número 9 es el presupuesto del proyecto. ¿Ya? Este pondera un 18% de la nota final y dentro del presupuesto lo que se evalúa principalmente es que se detalle y se describa de manera clara, correcta y precisa la distribución del presupuesto, considerando los 3 ítems presupuestarios que ya vimos de gastos de personal, gastos de inversión, gastos de operación, que cumpla obviamente con los topes porcentuales y que sean gastos pertinentes y coherentes con el proyecto y con sus actividades. Ya por eso es importante también que ahí se detalle claramente para qué ustedes van a requerir los 6 millones de pesos y para qué tipo de gastos o adquisiciones o inversiones en relación al desarrollo de su proyecto y el logro de sus resultados. En el criterio número 10, lo que se evalúa es la participación de la comunidad con un 10% en la ponderación de la nota final y es principalmente respecto a estrategias o acciones asociadas a la convocatoria de la comunidad para ser partícipe de las actividades del proyecto. Y el criterio número 11 tiene que ver con la permanencia del proyecto en el tiempo, que pondera un 5%, definir ciertas estrategias o acciones concretas que permitan que el proyecto se pueda seguir desarrollando una vez que finaliza la intervención asociada al presupuesto que otorga el Fondo de Protección Ambiental en particular. Ya ahí también nosotros entregamos ciertos ejemplos orientadores sobre cuáles podrían ser eventualmente ciertas acciones o estrategias que permitan esta permanencia o sostenibilidad del proyecto en el tiempo a través de lograr ciertas alianzas estratégicas, fortalecer capacidades de los beneficiarios para que luego ellos transmitan los conocimientos a otros beneficiarios, a otras personas del entorno de la comunidad, lograr también quizás cierta asociatividad con otras instituciones públicas principalmente, o valorización o comercialización a lo mejor de los productos principales del proyecto, también es parte de los logros que permiten que el proyecto permanezca en el tiempo una vez finalizada la ejecución formal a través del Fondo de Protección Ambiental del proyecto. Así como en la etapa de admisibilidad tiene una etapa de reclamación, también la, en la evaluación de los proyectos, que se notifica a los respectivos organismos que pasan esta etapa,
se le notifica de cuál es el puntaje obtenido, se le entrega también información detallada de las notas obtenidas por cada criterio. Por lo tanto, una vez que ya están en conocimiento de aquellos antecedentes, tienen un periodo o un plazo, va del 23 de diciembre al 28 de diciembre, para eventualmente hacer una reclamación asociada a la etapa de evaluación. ¿Ya? Esta reclamación también se realiza a través del mismo link anterior de la reclamación de admisibilidad, que es el link contacto mma.gov.cl/sistema de gestión de solicitudes del Ministerio del Medio Ambiente. Y también es importante que ustedes, al momento de realizar esta reclamación, identifiquen claramente cuál es su proyecto, ya que es lo que pedimos nosotros ahí, que también está establecido dentro de las normativas de las bases, que se identifique el folio del proyecto. Como vamos a ver más adelante, una vez que ustedes comienzan su postulación, la plataforma de postulación le otorga un número, un código o un folio a las distintas postulaciones, a los distintos proyectos. Entonces identifican su proyecto con su número de folio, cuál es la organización, en qué concurso están postulando, para poder tener obviamente el comité la información necesaria para revisar nuevamente el proyecto y ver si se acoge o no esta reclamación. ¿Ya? También es importante que esta reclamación no es una etapa para rectificar o complementar información ingresada en el formulario, y no se recepcionan reclamos ingresados por otro medio que no sea este el formalmente establecido. Bueno, reiterar que las bases y el proceso de postulación están accesibles a través de nuestra página web fondos.mma.gov.cl. Ya en ella, como bien yo decía en un principio, encontrarán los distintos documentos que conforman la normativa, las bases, manuales, anexos, consulta a las bases, entre otros. También prontamente vamos a subir esta presentación como el mismo video que se está grabando de esta jornada. ¿Ya? Y lo otro importante es que ustedes conozcan, y vamos a verlo prontamente, la página web de fondos.gov.cl, ya que es la página de la postulación directamente, que es donde están alojados la mayoría de los fondos del Estado, no solamente los del Ministerio del Medio Ambiente, sino que de otros ministerios, de otros servicios, al cual ustedes pueden acceder y si están interesados obviamente en postular si cumplen con los respectivos requisitos. Es importante destacar que esta página web también cuenta con una mesa de ayuda, ¿ya? Que son estos 3 números telefónicos que aparecen aquí en la diapositiva. Pueden contactarlo ya sea vía llamada o vía mensajería, tipo WhatsApp, y tiene un horario de funcionamiento de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 y los días viernes de 8:30 a 16:30, excepto festivo y en horario de Chile continental. Y lo otro importante que es recalcar que para poder comenzar el formulario de postulación, ustedes tienen que iniciar sesión con su root de persona natural y con su respectiva clave única. Y dentro del mismo, la misma página web de fondos.gov, tienen que hacer el relacionamiento con la persona jurídica a la cual ustedes están representando para hacer la postulación. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver pronto dentro de la jornada de capacitación. Yo no he visto si en el chat habrá muchas preguntas. No sé si Tere, estás por ahí, si puedes señalarme o si Sí, quieres presentar alguna de las preguntas que ya se hayan hecho, alguna que podamos responder ahora antes de pasar a la siguiente etapa de la jornada, por favor. sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estaba encargada de responder algunas de las consultas que fueron dejando en el chat. Bueno, varias se hicieron en más de una oportunidad y me gustaría aquí realzar que la gran mayoría de las preguntas, todas las preguntas tienen respuesta en la normativa, ¿ya? Yo entiendo que a lo mejor acá van a quedar algunas dudas, pero lo importante es que lean tanto las bases como el manual. Las bases regulan el proceso de postulación de los proyectos y el manual regula el proceso de ejecución de los proyectos. Es súper importante que lo puedan leer para que puedan verificar efectivamente, por ejemplo, dónde cargar cada uno de los gastos, cuáles son los gastos permitidos en los 3 ítems presupuestarios que nombró mi compañero. Em, Dentro de las preguntas más frecuentes se consultó respecto de antigüedad de la organización. Bueno, nosotros no solicitamos
necesitamos antigüedad de la organización. Sí, al momento de, para los proyectos que resulten financiados, que resulten adjudicados, la directiva de la organización tiene que estar vigente al momento de entregar la documentación. No se piden cotizaciones, ya no es necesario que ustedes adjunten cotizaciones al momento de postular el proyecto. Hubo una pregunta súper reiterada respecto de que si un coordinador puede coordinar varios proyectos al mismo tiempo. Las bases no entregan una restricción frente a eso, pero nosotros como FPA, a través de los encargados regionales de cada una de las CEREMI, pueden solicitar que se termine el contrato entre la organización y el coordinador si es que esta persona no está a la altura de la ejecución de los trabajos que tiene que desarrollar con la organización, ¿ya? Em, Dentro de los documentos, dentro de las consultas que también se hicieron bastante, es respecto de si es que yo tengo que tener el comodato o tengo que ser dueño del lugar donde voy a ejecutar mi proyecto. Bueno, dentro de la documentación que tienen que entregar para la firma de contrato está la carta de autorización de uso de terreno, que es un documento que tiene que firmar el dueño del terreno, ya sea público o privado público, por ejemplo, municipios como datos, Ministerio de Bienes Nacionales, privados, una persona privada, un vecino de la localidad que quiere entregar el terreno para poder ejecutar y desarrollar el proyecto con una duración, con un tiempo de ejecución de uso de ese terreno que está establecido también en las bases. Em, Eso más que nada, los invito a leer la normativa. La verdad de que todas las preguntas que se están haciendo están en la propia normativa, entonces los invito a leer detalladamente cada una de las documentación. Eso, Hugo. Ok, Tere, muchas gracias. Sí, estaba mirando mientras tú explicabas que hay bastantes consultas y se siguen realizando consultas, así que se pueden seguir respondiendo y veo también que algunas de nuestras compañeras y compañeros de regiones nos están apoyando en la respuesta, así que le doy las gracias también, Paola, Erika y otros que se me pueden haber pasado ahí en la revisión rápida que hice en el chat. Lo que voy a presentar ahora es la página web de postulación. Ya, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y a ustedes también nuevamente, como al principio, de algún dedito para arriba, alguna confirmación de que se está em, compartiendo bien la pantalla. Ahí, ok. Ahí veo que varios ya me dicen que sí. Bueno, esta es la página web inicial de fondosmma.co.cl, ¿ya? Donde están todos nuestros, alojados nuestros concursos del Ministerio del Medio Ambiente, no solo el Fondo de Protección Ambiental, también está el programa Recambio Calefactor y el Fondo para el Reciclaje. En este caso, obviamente, como estamos trabajando por el Fondo de Protección Ambiental, vamos a revisar la página específica de este concurso que nos convoca el día de hoy, ya que es FPA 2026 Proyectos Sustentables Ciudadanos, donde dice base del concurso, ustedes ingresan, también está esta primer carrusel en la parte superior, que van viendo los distintos concursos del fondo y pueden acceder. En este caso puedo acceder desde acá, concurso FPA, selecciono y Hugo, bueno, sí, dime, disculpa, no se está viendo la presentación de la página. ¿no? Ah, ok, gracias por avisar.
Vamos a ingresar nuevamente para cargar la página web de postulación, que es la página fondos.gov.cl, ¿ya? Entonces, esperemos unos minutitos. Bueno, mientras se conecta mi compañero, vamos a aprovechar también de repasar algunas consultas que están quedando en el chat. La verdad es que cuando nos preguntan si es que un proyecto o un determinado proyecto se puede postular, em, no podemos a ciencia cierta decir si efectivamente se puede o no, porque en su conjunto nosotros tenemos que evaluar si efectivamente el proyecto presentado se ajusta a alguna de las líneas temáticas y da respuesta a un problema ambiental identificado por la organización. Entonces, cuando ustedes nos preguntan un proyecto de arborización en tal parte o un proyecto de manejo de aguas en tal localidad, nosotros con esa poca información no podemos atrevernos a decir si es que se puede postular o no. Por eso yo invito a revisar primero el objetivo del concurso, luego el objetivo por cada una de las líneas temáticas y los ejemplos de proyectos con los cuales nosotros orientamos a las organizaciones para que puedan presentar sus proyectos en cada una de las líneas. No necesariamente un proyecto tiene que solamente tener actividades relacionadas a una línea. Ustedes tienen que seleccionar la línea que más se ajuste a el proyecto que ustedes quieren presentar, pero si quieren desarrollar actividades que son de otra línea, pero que son en menor cantidad, también lo pueden hacer. ¿Ya? Otra pregunta recurrente tenía que ver con si el coordinador, si el representante legal puede ser el coordinador del proyecto. Efectivamente puede ser el coordinador del proyecto, pero no puede recibir remuneración por parte del proyecto FPA para desarrollar esta labor, ¿ya? O sea, el coordinador no puede, o sea, el representante legal no puede recibir pagos por concepto de coordinación del proyecto. Vamos a seguir revisando acá. Preguntaban también si una organización puede postular a dos concursos. Nosotros acá tenemos tres tipos de concursos. Primero, el concurso Proyectos Sustentables Ciudadanos, que es la capacitación que estamos viendo en este minuto. Tenemos también el concurso Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas y Proyectos Sustentables en Establecimientos Educacionales. Difícilmente, y digo difícilmente porque puede existir alguna organización que tal vez coincida para poder postular en un proyecto ciudadano y en un proyecto de establecimientos educacionales. Pero si ese fuera el caso, solamente, y si quedaran dos proyectos factibles de adjudicar, solamente se va a adjudicar un proyecto por organización. Lo mismo si una misma organización postula dos o más proyectos a un mismo concurso. Aun cuando todos sus proyectos sean bien evaluados, solamente se va a financiar el que obtenga el mejor puntaje, ¿ya? Voy a ver acá. Bueno, por acá quieren que expliquemos el proceso de garantía y el pagaré. Todos los proyectos que se financian con fondos del Estado, de la organización que sea, de la institución que sea, tienen que garantizar el correcto uso del fondo entregado. Nuestros proyectos, por ser de 6 millones, son garantizados a través de un pagaré. Este pagaré es un documento que se firma en una notaría por el representante legal en representación de la organización y por un codeudor solidario. Este pagaré tiene un costo mínimo que lo cobran los notarios, que es un costo diferenciado en cada una de las regiones, pero que no sobrepasa los 10.000 pesos. Y con eso nosotros resguardamos el monto que se le va a entregar para poder ejecutar el proyecto.
Bueno, hartas preguntas respecto de el terreno o donde van a ejecutar el proyecto. Cuando ustedes plantean la idea de ejecutar un proyecto, ustedes tienen que tener súper claro quién es la institución encargada del lugar donde quieren ejecutar el proyecto y tal vez levantar alguna infraestructura o instalar algún equipamiento. Por ejemplo, si es bienes nacionales, si es capitanía de puertos, etcétera, etcétera, tienen que sí o sí eh, hacer las coordinaciones con estas instituciones para poder entregar la carta de autorización de intervención en esa área. Bueno, veo que al parecer ya se solucionó el problema de conexión con la página de Fondos Hub. Hugo, ¿estás por ahí? Sí, Tere, yo te escucho, no sé si tú Ya, me escuchas claramente, estoy proyectando sí, mi página, mi ventana de Mozilla y voy a seguir. Lamentablemente tuve que reiniciar mi computador, algo pasó. Y sí, les pido las tranquilo, disculpas del nosotros caso. aprovechamos de revisar otras consultas que habían quedado ahí en pendientes. Ok, ya. Ahora sí se está proyectando nuevamente, ¿no es cierto? Y me escuchan claramente. Sí, se ve y se escucha, Hugo. Ok, gracias, Tere. Bueno, en honor al tiempo, entonces vamos a ingresar a la página del concurso Proyectos Sustentables Ciudadanos. Acá, dentro de la página también es importante, que la otra vez me lo recalcó Erika, nuestra encargada de Antofagasta, que se hizo un trabajo muy bueno también y muy pertinente para la que es la postulación al fondo, y que son estos tres videos que aparecen aquí, se están proyectando. Eh, Uno, el primero, que es cómo yo identificar el problema y planteamiento objetivo. El segundo, guía práctica para formular el proyecto ambiental, resumen, actividades y el presupuesto. Y por último también los resultados esperados, participación de la comunidad y permanencia en el tiempo. Son tres videos más o menos breves, entre 7 a 10 minutos dura cada uno, y les van a entregar a ustedes muchas orientaciones y claridades a lo mejor respecto a de qué manera yo planteo y formulo el proyecto que puedo postular al Fondo de Protección Ambiental. Y así que a todos les recomendamos, quienes están presentes acá, y también que ustedes lo puedan difundir esta información a otras personas interesadas, que una vez que ingresan a nuestra página web, revisen estos videos explicativos, educativos y orientadores respecto a cómo se plantea un proyecto del Fondo de Protección Ambiental para la postulación adecuada. ¿Ya? Entonces ahora, volviendo a lo que es la revisión de la página web, uno ingresa desde el link que seleccioné a la página fondos.gov.cl. Aquí aparece ciertas características o resumen de lo que es el concurso Proyectos Sustentables Ciudadanos. Aparecen las fechas nuevamente importantes de tener presente, ciertas características o detalles del fondo, modalidad de postulación, quienes pueden postular, financiamiento y un resumen con los requisitos, la documentación que se pide o que se entrega, cuáles los criterios de evaluación, dónde obtener las bases, y también se reitera cuáles son los números o correos de dudas o consultas al respecto. Entonces, una vez que ustedes ya han revisado y se pide, se aconseja y se orienta a que se revisen cada uno de los datos informativos del concurso, ingresan, inician sesión. Ya uno debe iniciar sesión para postular como ciudadano. Ya, ingreso como ciudadano, recuerden, como yo decía previamente, se ingresa al portal único de fondos concursables del Estado con el RUT de la persona, el RUT o la cédula de identidad, y con la clave única correspondiente. Ya si no tienen clave única, ustedes pueden solicitar clave única y es un proceso bastante rápido. Ahora actualmente ya estamos la gran mayoría familiarizados con el uso de esta clave única. Se ingresa al portal. Y dentro de este portal hay distintas pestañas. En este caso, ya como yo estoy registrado, aparece con mis datos, y ustedes en la primera pestaña de bienvenida tienen la opción de revisar ciertos manuales, y también se reitera nuevamente cuál es la mesa de ayuda. Siempre nos aconsejamos revisar estos manuales ya, porque si bien el Fondo de Protección Ambiental tiene ciertos requerimientos, ciertos requisitos, hay otros requisitos que son transversales para los distintos proyectos o fondos que se postulan a través de esta página web.
Entonces es bueno revisar este manual de postulación y uso de la plataforma en caso de que ustedes como junta de vecinos, como agrupación de adultos mayores, como agrupación cultural ONG, estén interesados también en postular a otros fondos que se encuentran abiertos dentro de esta página web. ¿Ya? Una vez revisados estos antecedentes, vienen los datos personales, ¿ya? Datos de la persona natural que está haciendo el trabajo de postulación. Ya los datos nombre, apellido, RUT, fecha de nacimiento y otros datos que son optativos, ya que no son obligatorios, no así, por ejemplo, aquellos que cuentan con un asterisco que son datos obligatorios que tienen que completarse. ¿Ya? Luego, el punto 3 es el relacionamiento jurídico, relaciones jurídicas, vale decir que a la persona natural que está postulando tiene que realizar este nexo con la persona jurídica a la cual va a ser finalmente el organismo postulante al proyecto, al concurso del Fondo de Protección Ambiental. ¿Ya? Yo para el ejercicio yo ya tengo este relacionamiento jurídico, creamos nosotros una organización de prueba, como aparece acá abajo, con el root de la organización y cuáles serían las personas habilitadas para realizar esta postulación en nombre o representación de esta persona jurídica, junta de vecinos, centro adulto mayor, agrupación cultural, agrupación ambiental, fundación, corporación, ONG, entre otras. Ya en este caso, si ustedes no tienen este relacionamiento jurídico, deben completar los pasos que aparecen aquí dentro de la misma plataforma, ¿ya? Para todo lo que es aquí agregar una nueva relacionamiento jurídico, agregar algún antecedente o documento que respalde esta relación entre la organización y esta persona natural. Ya es importante también que hay muchas consultas a veces que dicen si tiene que ser alguien que pertenezca a esta organización, a su directiva, o sea necesariamente su representante legal. No, también existe la opción de un gestor externo, ya que es cuando la persona que va a postular no pertenezca o no sea integrante de la organización. Pero lo que sí, una vez que complete todos los antecedentes, entregue algún documento que valide su relación con esta organización. Puede ser un poder otorgado por el representante legal, por ejemplo, y se sube a a esta página web. Es importante, por ejemplo, que también, tal como señala acá, hay ciertos tutoriales en YouTube que tienen la página fondos.gov.cl. Ya ustedes pueden ingresar y revisar ahí los paso a paso para hacer esta nueva relación jurídica de la persona que va a postular el proyecto. Ya una vez cumplida esta etapa, pasa al punto 4, que ya es comenzar la postulación. Ya ustedes pueden buscar cuáles son los concursos que se encuentran abiertos aún en la página de fondos.gov o directamente definir cuáles son, si en este caso el Ministerio del Medio Ambiente, porque es el FPA, lo seleccionan, buscan y abajo van a aparecer solamente aquellos concursos abiertos por parte del Ministerio. En este caso coincide que son prácticamente todos los fondos de protección ambiental. Para el ejercicio nosotros estamos ahora presentando el de proyectos ciudadanos, por lo tanto ingreso en la última columna donde dice acciones para ver el concurso y ahí yo ya me manda un mensaje que dice, Hugo, estás a punto de empezar un nuevo proceso de postulación. Nuevamente da la opción de ir a revisar las bases, recalca o reitera el plazo de postulación y en la parte costado derecho de la página uno ya sabe a qué línea o qué modalidad va a postular. Por defecto ya viene dada que es el proyecto sustentable concurso 2026. Ingreso el nombre de mi proyecto y eventualmente más adelante igual dentro del formulario yo lo puedo modificar. ¿Y a quién voy a postular? Por lo tanto, como yo ya tengo esta relación jurídica con una organización de prueba creada, la selecciono y selecciono que quiero postular o crear mi proyecto. Por tanto, me envía una ventana de aviso de qué es lo que voy a hacer, yo acepto y comienzo el proceso o ya el sistema me otorga el inicio formal de mi postulación. Y ahí en este caso, como yo decía previamente, ya el sistema me otorga un número. ¿Ya? Es importante entonces que ustedes siempre tengan presente este número cuando elaboren o estén desarrollando su formulario de postulación, ya porque este folio o código o número es con el que nosotros también vamos a identificar al proyecto en las distintas instancias, tanto en la admisibilidad como en la evaluación y eventualmente en la selección y adjudicación del proyecto. ¿Ya? Entonces con este folio ustedes lo mantienen presente siempre, no lo olviden, y tienen que comenzar a completar su formulario.
Ya acá, de hecho, me dice el sistema, me arroja este mensaje que has completado el 0% del total del formulario y abajo van a ver que están los distintos ítems o distintos títulos o capítulos que conforman su formulario de postulación. Ya, primero se define región de postulación y notificaciones, datos de contacto, fundamentación del proyecto, experiencia del postulante y el coordinador o coordinadora, la línea temática y características del proyecto, equipo de trabajo, actividades del proyecto, estructura presupuestaria, participación de la comunidad y permanencia del proyecto en el tiempo, enfoque de género y documentos adjuntos. ¿Ya? Entonces, en la primera instancia, ustedes van a la región de postulación, seleccionan región de la organización, la región a la que postulan también, y también es importante que completen estos correos electrónicos de notificación. Ya se pide completar obligatoriamente o dejar señalado o registrado 2 correos electrónicos. Ya es importante, también recalcamos nosotros esto, que esos correos electrónicos sean los que ustedes utilizan habitualmente, ¿ya? Porque a esos correos electrónicos van a llegar los resultados o notificaciones de las distintas instancias, ¿ya? Vale decir, cuando el proyecto queda admisible o inadmisible, en estos correos electrónicos ustedes van a recibir las notificaciones correspondientes. Lo mismo para la etapa de evaluación y eventualmente para la etapa de selección y adjudicación. ¿Ya? Después está la etapa de datos de contacto. Ya como ven, yo aquí seleccioné región de postulación y aumentó este ítem a un 33%. Me faltó completar los correos electrónicos, en honor al tiempo no lo hice, pero si se completa esto quedaría en un 100%. Ahora en datos de contacto lo que se pide es ingresar datos del organismo postulante, del representante o la representante legal de la organización que postula y de la persona que vaya a cumplir el rol de coordinador o coordinadora. Ya se pide ingresar datos primero de domicilio, ya avenida, calle o pasaje, número del domicilio, localidad, comuna y región para organización, representante y coordinador. Y luego nombre del representante o la representante legal, rangos, tramos de edad, género, nivel educacional, correo electrónico, teléfono de contacto, nombre también del coordinador y la misma información asociada al representante del proyecto, de la organización. Luego, en fundamentación del proyecto, ya se pide información específica de su idea o iniciativa que quiere postular al fondo. Ya se pide identificar el problema ambiental, tanto cuál es el problema, cuáles son sus causas y el efecto en la población, en el territorio o en el entorno, para lo cual ustedes tienen distintos cuadros que completar y redactar la información que se pide. Detallar, identificar un único problema ambiental. Tienen un máximo de 500 caracteres para poder plantear su problema ambiental, cuáles son las causas de este problema, el efecto del problema ambiental en la comunidad o el entorno. Ya para cada uno de estos puntos ustedes tienen 500 caracteres para completar y redactar su respuesta. Lo mismo en el caso de el planteamiento del objetivo del proyecto, el objetivo general, ¿ya? Se pide también ahí, se otorga un texto orientador, señalar el propósito de la orientación a resolver el problema, incorporar la educación ambiental, que el objetivo también tiene que iniciar con un verbo en infinitivo, desarrollar, fortalecer, contribuir, apoyar, habilitar, etcétera, para lo cual también tienen 500 caracteres con espacios para hacer la redacción adecuada. Luego, el resumen del proyecto, ¿ya? Como ven, son dos distintos criterios que se evalúan por parte del Comité Regional de Evaluación, ¿ya? En el resumen, ¿qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Y por qué considera que su proyecto es innovador? ¿Ya? Acá, obviamente, también tienen 500 caracteres por cada espacio para poder redactar y escribir su respuesta. Luego, el organismo o el o los organismos asociados, ya se recuerda que cada proyecto debe presentar al menos a un organismo asociado. Acá lo identifican y también señalan o describen cuál va a ser el aporte o el apoyo de estos organismos para el proyecto. Se entregan algunos ejemplos también de manera de orientar un poco las respuestas que ustedes vayan a dar en este ítem. Y también es importante contestar esta pregunta, ya que es obligatoria, si es sí o no en cuanto a si es un organismo asociado estratégico ambiental, ¿ya? Como vimos en la presentación de anterior, los asociados estratégicos son los municipios certificados ambientalmente, los establecimientos certificados ambientalmente o las instituciones acreditadas por el programa Oficina Verde, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo
me asocio con el municipio de mi territorio, de la comuna, y está certificado. Recuerden que nosotros también entregamos listado con la nómina de los municipios. Entonces contesto afirmativamente. Y al contestar afirmativamente, vamos a ver posteriormente que en la instancia de adjuntar documentos se va a habilitar el espacio para yo subir el anexo correspondiente, que es el anexo número 7, como dice aquí el texto de ayuda. ¿Ya? Entonces luego pasamos, una vez que se completa la fundamentación del proyecto, pasamos a las experiencias, tanto del organismo postulante en la ejecución de proyectos, como la experiencia del coordinador o coordinadora en coordinación de proyectos anteriormente. ¿Ya? Principalmente se pide responder al menos 3 proyectos del año 2019 a la fecha. ¿Ya? Y también es importante, como yo recalcaba anteriormente, si no hay proyectos ejecutados o no hay mayor experiencia, eh, pueden completar con la frase, tal como dice aquí el texto, sin experiencia en cada uno de los cuadros correspondientes, porque no es obligatorio, no necesariamente todas las organizaciones cuentan con la experiencia de haber ejecutado al menos 3 proyectos anteriores. Ya aquí también, ojo, no es obligación que se hayan ejecutado proyectos financiados con el Fondo de Protección Ambiental, ¿ya? Puede ser otros proyectos de otra índole, de otros servicios o fondos públicos, proyectos con fondos privados o auto gestionados por la misma organización, y acá ustedes lo van completando en el respectivo cuadro según la información que se pide responder. En el caso del coordinador o coordinadora, también el nombre del proyecto coordinado anteriormente, en qué año se ejecutó, qué área temática, cuál fue el objetivo del proyecto, o al menos tener una idea del proyecto, principales labores o acciones realizadas, tipo de financiamiento, si es público o privado, y qué institución financió dicho proyecto. ¿Ya? Y también, si no se cuenta con la experiencia correspondiente, se completa sin experiencia en cada uno de los cuadros. Ya lo importante es que cada cuadro tiene que quedar con respuesta o tiene que estar respondido antes de enviar el proyecto a postulación. Luego viene el ítem de identificar o seleccionar la línea temática a la cual yo postulo. Ya, por lo tanto, dice, en el presente concurso se puede postular a una de las siguientes líneas temáticas. Ya están las 5 líneas temáticas enunciadas y ustedes seleccionan una de ellas. Ya no se puede postular a 2 o a 3 líneas temáticas. Siempre es una, y obviamente que el proyecto, en base a cuál es el objetivo de esta línea temática, ustedes tienen que postular su proyecto dentro de esta temática en particular. Y también ustedes deben responder cada una de las siguientes preguntas que están asociadas a aquellos requerimientos, equipamientos o instalaciones obligatorias que eventualmente vayan a realizar, y por lo tanto tienen que completar y adjuntar el anexo correspondiente. Ya si su proyecto va a construir un punto verde, seleccionan la respuesta sí, y por lo tanto en el ítem de documentos adjuntos tienen que adjuntar el anexo correspondiente. Si es no, obviamente no se les va a activar esa opción. ¿Ya? Si van a construir un invernadero, por ejemplo, contesto afirmativamente, entonces vamos a ver más adelante que tengo que adjuntar el anexo número 2, como dice aquí el texto de ayuda de la pregunta. Ya lo mismo si los sistemas fotovoltaicos, solar térmico, y si yo respondo negativamente que no voy a realizar ningún tipo de construcción, intervención o habilitación asociada a estos requerimientos obligatorios, pero sí a lo mejor voy a realizar otro tipo de instalación, entonces yo contesto afirmativamente la pregunta correspondiente, y en el último punto yo describo o detallo cuál va a ser esta construcción o instalación a realizar, que no tiene ninguna relación con alguno de los anexos correspondientes, pero sí tengo que entregarle información claramente descrita y detallada en este punto en particular, ¿ya? Luego se identifica al equipo de trabajo. Acá te pide, nosotros también sugerimos que se lea el texto, ya, porque es un resumen de lo que dicen las bases, este texto orientador, asignar los roles, quiénes son los responsables, agregar los integrantes de su equipo de trabajo y ciertas restricciones. Ya, por defecto viene la información de la organización postulante. Acá lo que se pide es que ustedes, el responsable, efectivamente, afirmativamente, tienen que definir qué es la organización, y luego de que se carga esa información, ustedes agregan integrantes en este espacio rectángulo de fondo verde y letra blanca, y se agregar integrantes.
y se pide que por cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo ingresen, por ejemplo, el root de esa persona y buscar. Si la persona está registrada ya, va a aparecer por defecto sus antecedentes. Si no está registrada, tienen que ingresar cada uno de los campos obligatorios que se pide responder. Luego vienen las actividades del trabajo. Ya, como bien yo les decía en un principio, las actividades pueden ejecutarse entre el 1 de junio del 2026 y el 15 de diciembre del 2026. Por lo tanto, entre esos rangos de fechas, ustedes plantean la ejecución o planifican la ejecución de las actividades que conforman su proyecto. ¿Ya? Y aquí es importante que por defecto ya vienen dos actividades ya señaladas o enunciadas, que son actividades obligatorias de difusión del proyecto. La instalación del letrero o visibilidad del FPA, que se pide a cada organización cumplir con este requisito dentro de la ejecución, así como la ceremonia de cierre y muestra de resultados del proyecto. Ya estas vienen solamente es el nombre de la actividad, pero para cada una de ellas se tiene que describir, detallar o realizar la descripción correspondiente, dónde se va a realizar, fechas de inicio y término establecidas, si cuentan con afluencia o participación de público, el número estimado en caso de que sí haya asistentes o participantes y obviamente para cada una de ellas guardar esta información correspondiente. Aquí donde dice editar, se da nuevamente el texto orientador que hablábamos en la presentación, que por cada actividad dentro de su descripción ustedes tienen que responder estas preguntas para poder tener un detalle o una redacción lo más adecuada posible y que permita, obviamente, optar a la evaluación del máximo puntaje en lo que es actividades y también en el criterio de actividades de educación ambiental. Ya responder dentro de la descripción, qué hará, cómo lo hará, dónde, quiénes participarán, ya indicando de qué forma participarán en esta actividad. Ya acá viene el nombre de la actividad, se describen. Hay un ítem que dice objetivo asociado, ya, pero no es obligatorio de completar. Si tiene afluencia de público, ustedes cambian el no por un sí y le pide señalar números. Y acá pueden también modificar las fechas que por defecto vienen estas fechas, pero ustedes pueden modificar manteniendo siempre entre el rango de junio a diciembre del año 2026. ¿Ya? Y es importante también que se seleccione primero o que se complete primero la información de las actividades para posteriormente trabajar en la etapa de la distribución de los presupuestos, ¿ya? Porque el presupuesto va a estar ligado directamente al periodo de ejecución de las actividades del proyecto para que usted haga la distribución correspondiente, ¿ya? Como ven, yo acá completé una de las actividades, por lo tanto, en la estructura de presupuesto va a aparecer la posibilidad de que yo vaya completando dentro de los mismos plazos en que quedó establecida dicha actividad. ¿Ya? Como ven acá está junio, julio, agosto, porque yo dentro de ese plazo planifiqué realizar, en este caso para el ejercicio, la actividad que conforma mi proyecto. ¿Ya? Entonces, para cada ítem, gastos de personal, operacionales o de inversión, ustedes tienen que ir señalando o distribuyendo los montos pertinentes hasta completar los 6 millones de pesos, ¿ya? Cumpliendo, obviamente, con los topes porcentuales máximos que hay para cada uno de los ítems y también, obviamente, detallando cada uno de estos gastos, ¿ya? Por ejemplo, en gastos de personal, por defecto ya aparece la persona que conforman el equipo de trabajo y donde dice acciones yo ingreso la información que me piden completar, cuál va a ser el rol de esta persona dentro del equipo, por ejemplo, algún detalle o información de experiencia o un breve resumen de cuál van a ser las labores que va a realizar. Luego me pide el tipo de contrato. Ya recuerden que nosotros tenemos información en nuestro manual de funcionamiento para beneficiarios. Siempre sugerimos más que sean contratos honorarios que otro tipo de contrato, o en eventualmente, si es voluntario, ustedes señalan ad honorem. Ya, si es caso de contrato honorario, recuerden que una vez que se ejecute el proyecto, para poder rendir el pago a estas personas, tiene que ser a través de la boleta de honorario electrónica correspondiente, eh, obviamente, y que sea pertinente también y coherente con las formas de pago establecidas. Pero eso obviamente se va a ver en detalle con aquellas organizaciones que efectivamente resulten seleccionadas y adjudicadas. Entonces, los montos yo los puedo distribuir entre los meses en los cuales yo voy a ejecutar las actividades de mi proyecto.
Ya no necesariamente tengo que considerar montos para todos los meses, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, 2 de los meses. Y lo otro que me pide obligatorio es completar horas de trabajo de la persona que está, en este caso, cumpliendo este rol de coordinación del proyecto. Ya nosotros siempre sugerimos también que acá completar monto y horas, ya no ingresar en impuestos y cotizaciones, porque obviamente va a ser un poco enredado al momento de realizar el proceso. Por eso esto no es información obligatoria, es información opcional. Ya siempre sugerimos completar los montos totales y completar las horas. Y ahí se guarda la información y queda establecida dentro del resumen de la distribución de los 6 millones de pesos. ¿Ya? Personal, 300.000 pesos. Y luego, si es que completo gastos operacionales o gastos de inversión, es de la misma forma en que se hizo ahora acá para el presupuesto de honorarios o gastos de personal. Luego, lo que es participación de la comunidad y permanencia del proyecto en el tiempo, se pide seguir las instrucciones correspondientes. Y aquí, en una primera instancia, ustedes tienen que identificar y describir estrategias de difusión, ¿ya? ¿Cuál es el énfasis o hacia qué punta esta estrategia de difusión? En la convocatoria y participación de la comunidad del entorno local, detallando qué se hará, cómo lo hará, dónde y quiénes participarán. Acá ustedes tienen en el cuadro hasta 2.000 caracteres para poder describir y redactar sus diferentes estrategias que quieran realizar para poder convocar a la comunidad a ser partícipe de las actividades que conforman mi proyecto, ¿ya? A través de convocatorias por redes sociales, utilización de radios locales, de otros sitios, a lo mejor otros medios de comunicación más efectivos, un puerta a puerta, participando de reuniones. Ahí ustedes tienen la libertad, obviamente, de plantear o plasmar la estrategia correspondiente, pero bien detallada e idealmente respondiendo para cada estrategia qué hará, cómo, dónde y quiénes participarán, tal como dice acá el texto de ayuda. Y en el caso de la permanencia del proyecto en el tiempo, es describir una o más acciones concretas que garanticen de manera óptima la permanencia de los efectos y resultados del proyecto una vez terminado el financiamiento del Fondo de Protección Ambiental. ¿Ya? Y aquí también se entregan algunos ejemplos, pero la idea es que ustedes estos ejemplos lo puedan enunciar, pero a la vez describir. ¿Ya? De qué manera voy a lograr a lo mejor esta alianza estratégica, esta formalización de convenios, a lo mejor con otras organizaciones, con otras instancias o servicios dentro del territorio, quienes van a participar también, instalar capacidades en la organización y a la vez hacer también o replicar estos proyectos en otros territorios. Ahí ustedes también tienen que revisar qué sería más factible que ustedes pudiesen llevar a cabo una vez que finalice la ejecución de un proyecto formal del FPA. Luego está el ítem de enfoque de género. Ya nosotros entregamos un anexo, ya que es el anexo número 8 de las bases, en el cual se entregan ciertos lineamientos o ciertos enfoques o ejemplos a considerar o directrices a considerar dentro de la realización de las actividades del proyecto, ya para hacer obviamente algo un poco más inclusivo, no discriminar obviamente entre los participantes. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, primero, identificar a las socias, socios de la organización, ya números de las personas que integran, más que nada de manera de tener un antecedente informativo y estadístico, y finalmente, cómo se integraría este enfoque de género en la iniciativa en base a lo que dice nuestro anexo número 8. Ya, si ustedes en lo posible, obviamente, van a dirigir las actividades al uso del lenguaje inclusivo no sexista, evitando estereotipos de género, promoviendo el equilibrio de género en actividades, facilitando también la participación tanto de hombres, mujeres, etcétera, niños, niñas dentro del el proceso o las distintas actividades que conforman el proyecto. Entonces, esto se responde, obviamente, y queda guardada la información. Y finalmente, en documentos adjuntos se tienen que subir todos aquellos documentos que son requeridos para la postulación, ya sea para la instancia de admisibilidad o también aquellos que se complementan para la etapa de evaluación. Ya hay dos pestañas, documentos obligatorios y documentos voluntarios. Ya documentos voluntarios, si bien está aquí planteado, no es algo, no está activo.
¿ya? No es necesario que ustedes ingresen a esta pestaña, ¿ya? Esto por configuración de la plataforma en FondosGov queda establecida ahí, pero sí en documentos obligatorios ustedes tienen que subir la información requerida para comprobar la admisibilidad de la organización en el proceso de postulación y eventualmente también información que se complementa la etapa de evaluación. Entonces, en una primera instancia tienen que subir el certificado de vigencia de la personalidad jurídica o de la directiva de la organización. Ya se selecciona, da el título, se selecciona el documento y se sube el archivo. En este caso, aquí me falta porque no hice la descripción y me dice que el archivo, hice el ejemplo con un Excel, pero dice que efectivamente se permite un PDF, Word o imagen. Ya, por lo tanto, por ejemplo, yo subo aquí en este caso un Word y me permitió subir el documento con un tamaño máximo de 5 megabytes. Lo mismo para el caso de la cédula rol único tributario. Ustedes describen una breve, en realidad, el nombre del documento, seleccionan y suben el archivo y el sistema carga y actualiza y mantiene ya el archivo arriba. ¿Ya? Ustedes pueden incluso descargar el documento o eliminar y volver a subir, ¿ya? Porque aquí también es importante tener presente que a veces por trabajar de manera muy rápida o a veces a última hora nos equivocamos en subir el documento que corresponda. ¿Ya? Subimos quizá una hoja en blanco, o a lo mejor un documento que no corresponde efectivamente a la cédula rol único tributario o a la personalidad jurídica y lamentablemente al momento de la admisibilidad queda fuera porque no cumple con el requisito, ya porque no nos fijamos o no verificamos de que efectivamente era el documento que había que subir en este punto en particular. Ya acá como ven se me activó también el anexo 2, ya porque yo en la línea temática señalé que iba también a realizar la construcción de un invernadero en mi proyecto. Ya, por eso el sistema me pide que yo suba el anexo número 2. Ya, de hecho acá está presente también como Word plantilla el anexo. Ya, vale decir, si ustedes no lo tienen, lo pueden obtener de esta misma página, del mismo formulario, y se abre dicho documento para que sea completado, ¿ya? Que es este que se ve acá en el ejercicio. Ya salen completar cierta información respecto al tipo de invernadero, en este caso, dimensiones, estructura de cubierta de pared, acceso a agua para riego. Ya principalmente eso, ustedes lo completan y suben el documento al formulario en este punto en particular. Ya, y similar a los otros, se pide o puede ser un PDF, un Word, una imagen y máximo de 5 megas. Y el último documento, que también en base al ejercicio que hicimos ahora en la plataforma, yo activé o respondí afirmativamente de que mi organismo asociado era uno de los asociados que se categorizan como estratégico ambiental, ¿ya? Municipio o establecimiento sin CAE o institución acreditada en programa Oficina Verde. Entonces, en este caso, también debo subir el anexo correspondiente. ¿Ya? Y también, al igual que el anexo 2, acá en anexo 7 ustedes pueden obtener la plantilla o el formato de este anexo para gestionar su llenado y la firma correspondiente del representante o la representante de este organismo asociado. ¿Ya? Completar la fecha, completar los datos de la persona que va a firmar, cuáles son los aportes, se pueden valorizar si corresponde, en caso contrario lo dejan en blanco, nombre y firma de la persona y abajo también viene orientado respecto a quién debe firmar para cada uno de los casos anteriores de asociatividad. ¿Ya? Y ustedes o este documento obviamente gestionan las firmas y una vez que lo obtienen, lo suben al formulario de postulación en este ítem en particular.
Y ahí van a ver que quedaron subidos los documentos en las distintas instancias y yo puedo descargarlos para revisar si efectivamente son aquellos que yo quería subir en cada ítem o puedo eliminar y reemplazar por los que efectivamente corresponden. Ya, porque a veces también pasa que quedan fuera porque el documento que adjuntaron es el anexo, pero en Word y no viene con las firmas correspondientes. Ya, en este caso, si sucediera eso con el anexo 7, no van a quedar inadmisibles, pero sí no van a poder optar al puntaje ideal de asociatividad porque no cuenta con la formalización de la firma, ¿ya? Entonces también es importante revisar bien qué documentos se subieron en cada instancia del formulario, ¿ya? Y una vez que ustedes ya completaron cada uno de los ítems que conforman su formulario, se les sugiere también revisar o seleccionar este punto que dice validar datos y revisar postulación. Ya acá, obviamente, al hacer el ejercicio, yo tengo varios ítems que aún están incompletos, ¿ya? Y acá el sistema me los detalla, qué es lo que me falta aún por completar dentro del formulario de postulación, ¿ya? Lo bueno es que todo lo que yo ya completé quedó guardado dentro del formulario, por lo tanto yo puedo salir y eventualmente puedo volver a revisar o ingresar nuevamente donde dice editar el proyecto para poder seguir trabajando otro día, el mismo día. Lo importante obviamente que no es esperar hasta el último día para poder completar su formulario de postulación, ya que muy cercano a la hora de cierre de la postulación también, el sistema colapsa y demora un poco en subir las postulaciones y eventualmente pudiesen quedar fuera del proceso si es que no se cumple con el envío formal por el sistema a la hora de cierre de la postulación, que les recuerdo nuevamente que es a las 14 horas del 7 de octubre. Ya, así que voy a dejar de compartir y por lo menos pudimos mostrar después de que tuve ese pequeño contratiempo con la página web, con mi computador en particular, tuve que reiniciarlo. Pero eso era principalmente todo lo que queríamos entregar hoy día, es mucha información, ¿ya? Pero como les reitero, vamos a subir prontamente esta capacitación, la grabación también de la misma va a quedar subida para que ustedes la puedan revisar y sé que también mis colegas de regiones, encargados y encargadas, también están haciendo trabajos de capacitación. Ya sea de manera presencial o a través de manera online, como la modalidad que estamos haciendo hoy día. Así que les dejo invitados a que revisen nuestra plataforma, que revisen los antecedentes eh, y aún estamos a tiempo, prácticamente un mes, para que puedan completar sus postulaciones. ¿Ya? También sepan que está habilitada la mesa de ayuda de la página de postulación, fondos.gov.cl, y de igual manera revisen también nuestra plataforma de fondos.mma.gov.cl, todos los antecedentes, normativas y los anexos, así como la consulta, la publicación de las consultas a las bases, que ya fue subida el día viernes de la semana pasada. Ya, no sé, Tere, si estás por ahí para que demos por finalizada la jornada. Sí, Hugo, mira, la verdad es que preguntas nuevas respecto de la plataforma no hubieron muchas, sino que más bien se seguían haciendo consultas respecto del contenido de las bases y del manual. Pero sí reforzar de que cuando ustedes ingresan a la plataforma, ustedes pueden ir dejando guardada el ingreso de la información, no es necesario que ustedes lo manden a postulación al tiro. Entonces pueden editar, pueden revisar, pueden ustedes mismos sacar los pantallazos de cada una de las pestañas para que tengan la información de qué es lo que se pide en el formulario de postulación. Solo reforzar eso, Hugo. Ok, sí, Tere. Me queda claro, veo que hay muchas personas que dicen que ha sido bastante claro. Bueno, en la medida de lo posible también tratamos de entregar la información de la manera más práctica posible. Eh, y bueno, obviamente y reforzar de que esto va a ser subido a la página, que ahí vi que Erika Tapia, nuestra encargada de Antofagasta, dejó el link. Ya dentro de la semana va a quedar subida esta información para que ustedes vuelvan a revisarla también cuando tengan obviamente más tiempo disponible y también hacer el hincapié en que
revisen todos los documentos que conforman esta normativa, así como la mesa de ayuda de la plataforma fondos.gov.cl. Así que le doy las gracias por el tiempo que ustedes destinaron para revisar esta o para participar de esta capacitación y los dejamos invitados obviamente a seguir revisando nuestra plataforma y también agradezco a nuestros colegas de regiones que apoyaron en la actividad. ¿Ya? Muchas gracias y nos veremos en una próxima instancia.